un sector muy cerca de Quito, justamente al noroccidente de Quito, porque ya está en pantalla y vamos a conversar con Galindo Parra, quien es administrador de la Corporación Microempresarial Yunguilla. Primero, bienvenido a este programa de la Radio de la Asamblea Nacional. Galindo, ¿cómo está? Muy buenos días con todos, esperando que se encuentren muy bien. Mucho gusto, como acaba de mencionar Diana, mi nombre es Galindo. Yo trabajo netamente dentro del equipo de la Corporación Microempresarial Yunguilla, quienes pues trabajamos y representamos a nuestra comunidad. Ujú. Yo estoy directamente vinculado en el área turística y bueno, apoyo sobre todo un poco en el área administrativa netamente de la operación turística de nuestra comunidad. ¿Cómo nació esta idea de organizarse, de sumar esfuerzos, de sumar saberes para constituir un proyecto que no solamente es el turismo comunitario, sino que existen otros más que son parte de esta corporación? Bueno, en sí, es importante entender que Yunguilla tiene algunos componentes, ¿no? Y tiene una trayectoria también ya bastante amplia. Es importante nacer un poco desde la historia. Así, Yunguilla, bueno, ha tenido todo un proceso desde hace muchos años ya, antes incluso de conformarse como comunidad. Yunguilla fue una gran hacienda. Pues nuestra historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, vienen desde que ellos fueron o llegaron a nuestra comunidad como huasipungueros, ya que ellos pues pasaron por todo este sistema feudalista que se dio en su época. Posteriormente pues trabajaron años como huasipungueros o partidarios de esta hacienda y a partir de los años 60 más o menos con la reforma agraria se lograron consolidar como propietarios netamente de sus tierras en este caso, ¿no? Después de un proceso legal y sobre todo también con el respaldo en ese entonces de las autoridades gubernamentales que era el IERAC. Y Unguilla también tiene toda una trayectoria de actividades que se ha dedicado, como por ejemplo entre los años 40, casi hasta los años 80, lo que fue el contrabando del aguardiente, del trago, traerlo desde los pueblos del noroccidente, la parte baja, lo que es Nanegal, Palmito-Pamba, Chacapata, Playa Rica. Para eso utilizando este sendero emblemático que tenemos en el noroccidente, que es el camino de los yumbos o los culuncos llamados hoy, y trasladarlo hacia acá, hacia el norte de Quito y Quito también para su comercialización, ¿no? Entonces tiene toda esta historia, pues posteriormente a esto, desde los años 80 casi hasta el año 2000, cuando se terminó el contrabando del aguardiente, una de las actividades que le sustituyó justamente a esto fue la extracción de recursos naturales, principalmente recursos madereros. Ujú. Entonces, pues mucha de nuestra gente, por no decirlo casi todos o la mayoría, se dedicaron a esta actividad, es decir, a la tala de bosques, la elaboración de madera, de labrada para la construcción de casas, el carbón de madera, y pues todo esto también se daba porque había una demanda de esta producción. En el año 1995 es donde se da inicio a este proyecto netamente. Yunguilla tiene hasta cierto punto un cambio, digamos, en ese año con la llegada de la Fundación Maquipucuna, que es una fundación nacional que fue conformada y radica aquí en Quito. A más de esto, Maquipucuna también tiene una reserva de una gran extensión que colinda con nuestras tierras en la comunidad de Yunguilla. Y pues también, a la par de esto, también ellos tienen un ecolodge que viene funcionando y operando ya desde los años 80. Pero cuando Maquipucuna llegó en el año 95 a nuestras tierras, no llegó direccionado a trabajar con nosotros en la actividad turística, sino netamente en un proyecto ambiental y un proyecto de conservación, enfocado netamente hasta cierto punto, al manejo adecuado de los recursos naturales que existían en la zona. Es por eso también que al inicio, cuando llegó Maquipucuna con esta propuesta, muy poca gente entendía, casi nadie entendía en realidad. Y pues es que en esa época nadie hablaba mucho de manejo adecuado de los recursos naturales, incluso los temas de conservación eran bastante limitados, ¿no? Entonces, pues eso fue como que un limitante a inicio para generar el interés y por ende también cuando este proyecto empezó fue con un nivel de participación bastante bajo.
es decir, del 100% de la gente que vivía, quizás un 10%. Y posterior, ya en los siguientes años, esto fue teniendo una transformación, un cambio y por ende también una mayor participación de la gente. Así es, y justamente cómo lograron que el espíritu de este proyecto llegue a la comunidad, tal vez, cuáles fueron aquellos primeros cambios que vio la comunidad y que por ello los llevaron a confiar y apostar y a sumarse también a este proyecto. Sí, bueno, yo primeramente pienso que uno de los factores muy importantes en este caso es justamente la parte organizativa. Así el tema organizativo ha sido digamos, un factor muy fundamental para lograr consolidar este proyecto. Y eso, una ventaja muy importante ha sido que la comunidad desde mucho antes ha tenido como que esta fortaleza muy, muy importante, la organización. Posteriormente a esto, cuando llegó la Fundación Maquipucuna, se trabajó mucho más en el fortalecimiento organizativo, pero yo creo que esto se dio primero, sobre todo, por la participación de esta pequeña parte de personas de la comunidad. Hay que entender también de que nunca los proyectos cuando se inicia son como que de una la gente se involucra. Siempre va a haber, es normal que incluso hasta en una familia y mucho más en una comunidad pensamos de diferente manera y quizás hay cosas que a unos nos atraen, a otros no. Entonces, a inicio siendo de esta manera como empezó el proyecto, pues se empezaban también hasta cierto punto a generar pequeñas, digamos, no confrontamientos tan fuertes, pero sí, sobre todo en ideas y pensamientos. Es Diferencia. decir, claro, la gente empezaba por ahí a unos pensar de una manera y otros de otra manera, y sobre todo los que estaban vinculados ya en este proyecto y los que no, no. Así, con esto quiero decirles, yendo a un ejemplo, por ejemplo, cuando este proyecto empezó, recuerdo muy claro que había gente quien participaba y se sentía motivado y empezó con todo un proceso ya de empezar a disminuir la deforestación del bosque, empezó a mejor sustituirlo por una reforestación, entró a todo un proceso de capacitación y concientización en temas ambientales, pero la otra parte de gente, en cambio, no lo veía desde esa manera, simplemente lo veía, decían, ay, es que ahí están 18 socios empezaron esto, ¿no? Pues decían, ahí están estos 18 vagos, estos 18 locos que han empezado esto que no tiene futuro, no sé hacia dónde van a caminar, si para poder generar ahora bien para nuestras familias o beneficios, lo que tenemos que hacer es ir, talar el bosque y comercializar esos recursos. Entonces habían como que estos pequeños confrontamientos ahí, ¿no? Pero claro, de alguna manera estos 18, entre estos sumo a mi finado padre también, que él fue uno de los socios fundadores, y otros compañeros adultos y unos poquitos jóvenes también, siguieron, continuaron con este proceso poco a poco, desde el año 95 que empezó hasta el año 97, como que 2 años más tarde empezaron ya a tener de alguna manera unos primeros resultados. Y los primeros resultados quizás y los más importantes era que empezaban a tener una conciencia ambiental, empezaban a sensibilizarse netamente en este tema. Y sobre todo a entender que si no paramos la deforestación del bosque en esa época, quizás ahora ya no tendríamos un bosque, ya no tendríamos vertientes de agua, ya no tendríamos especies de mamíferos, especies de aves, de anfibios y mucho más que tenemos en nuestro territorio. E incluso muchas de nuestras tierras quizás estuvieran entrando a un proceso de esterilización, porque lamentablemente eso es lo que repercute en la deforestación y la tala de los bosques. Y también con eso viene la pobreza también. ¿Y de Claro. qué manera viene la pobreza? Porque en esa época quizás podía haber oportunidad de trabajo, pero cuando tienes un territorio donde ya todo lo deforestaste, todo lo talaste y ya no tienes nada, la gente simplemente ya no tiene que dedicarse. Si de Y pronto migra. algunos se dedicarán a la agricultura, pero incluso las tierras también ya no son tan fértiles. Entonces, ¿qué hace la gente? Ahí es donde llega la pobreza más grande, que es la migración de la gente hacia las ciudades. Exacto. Entonces, con todo ese panorama, la gente fue empujando, pero también sí se dieron unas realidades bastante duras en esa época y una de esas fue netamente encontrarse con que ya estaban dejando de talar el bosque, reforestando, pero había otra realidad y la realidad era que sus hijos tenían que ir a la escuela y no había dinero. Ya tenían que comprar la lista de útiles, a veces se enfermaba uno de los guaguas, no había plata. Hay que ser claros. Entonces, entender también que estos proyectos ambientales
son muy importantes, pero que también hay que entender que son a mediado y largo plazo, y a veces muy largo plazo. Porque a veces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Diana, cuando tú haces reforestación y si alguna vez lo has hecho, no pienses quizás en ti. Quizás piensa en tus hijos, en tus nietos, porque ellos van a ser quienes aprovechen de ese resultado. Y lo mismo era para nosotros, pero claro, con esa realidad era pensar como qué podemos hacer para dejar de talar el bosque, pero también de alguna manera generar ingresos para nuestra comunidad. Entonces yo creo que ahí viene como que la parte clave, la incentivación y la motivación para la gente, pero después de un proceso que te voy a contar. Mira, en el año 97, 2 años más tarde, donde ya no había mucha salida y la gente empezaba a tener estas inquietudes y estas molestias de que qué hacer para generar ingresos económicos, la gente tuvo muchas ideas, de pronto fortalecer más la parte agrícola, fortalecer más la parte ganadera, tal vez, pero eso implicaba que si fortaleces la parte agrícola, es decir, amplías, tienes que deforestar el bosque, si es que amplías la parte ganadera, tienes que deforestar el bosque, porque incluso las prácticas que se aplicaban en esa época no eran las mismas de hoy. Y la otra cosa es que tristemente la agricultura en esa época, e incluso hasta hoy siendo reales, y ya te voy a hablar más adelante un poco de eso, no logran tener verdaderamente el valor que deberían tener. Entonces, buscando una salida por ahí, créete que jamás se nos había cruzado, ni por mínima idea, el tema de turismo. Porque nunca nadie de nosotros habíamos estado vinculados a esta actividad y mucho peor, ni siquiera nunca nadie de nosotros habíamos quizás en algún caso trabajado en turismo. Muchos de nuestros padres quizás nunca hicieron turismo, porque más allá de venir al mercado acá en Quito, a la mitad del mundo, eso no han ido más allá. Claro, Entonces, con esto este también, concepto, digamos, como asimilado, no era una práctica común de las familias. por supuesto, así la gente estaba centrada agricultura, ganadería, deforestación, elaboración de carbón, madera, ese era el trabajo y la vida de la gente. Claro. Entonces, claro, con esta, hasta cierto punto, con todo este pasado que tenía la gente, pensar en turismo era algo totalmente nuevo y algo totalmente nulo. ¿Cómo Ah, llega la idea? La continúa. idea, mira, Diana, llega a la comunidad es porque la Fundación Maquipucuna, cuando llegaba a dictar algunos talleres, algunos cursos y hacer reforestación y todo, con ellos venían unos extranjeros que pues los llamaban voluntarios. Y algunos de estos eran voluntarios del Cuerpo de Paz y de algunos otros programas que habían venido ya a trabajar en la reserva de Maquipucuna. Y venían pues ellos a la comunidad y cada vez que venían quedaban totalmente enamorados de la comunidad y que les gustaba, que el paisaje, que el bosque, la gente, la comida, todo les gustaba, ¿no? Entonces por ahí nace la idea hasta cierto punto de estos visitantes y también en conjunto con los compañeros de la Fundación Maquipucuna de por qué no pensar en plantear una propuesta de un proyecto turístico en la comunidad. Muy bien. Aunque cuando plantearon muchos, lo primero que se les vino a la cabeza a nuestros padres fue como que chuta. Así, eso no va a funcionar aquí. Estos amigos están en otro baile, como si nosotros así. La primera cosa que te venía a la cabeza era como que en esa época todos eran gringos, ¿no? Así, ¿qué gringo va a querer venir a la comunidad a ver monte y niebla todos los días? Si aquí no hay nada. Esa era la respuesta, ¿no? Y eso a veces se te da también porque el mismo sistema nos había enseñado eso. A veces con suerte, por ejemplo, en el año 97 te hablo, cuando de suerte vías un reportaje quizás en la televisión sobre el tema de turismo, no te mostraban una comunidad. El turismo te mostraban que hay en ciudades famosas como Nueva York, como Londres, como El campo estaba París, más vinculado o se lo vinculaba más al tema agrícola, no era, no por se veían supuesto. estas otras riquezas, estas otras oportunidades. Ahora, Galindo, quien esté escuchando este programa le llama la atención, pero quiere saber qué encontrar cuando llega a la comunidad de Yunguilla. ¿Cómo es aquella oferta turística comunitaria que ustedes tienen? ¿Qué productos también aún se realizan en esta zona? O sea, ¿qué es lo que yo voy a llegar y voy a poder comprar para llevar a mi casa? Por supuesto que sí, Diana. Mira, bueno, para concluir esta parte, la actividad turística se empezó a operar desde el año 1998. Se empezó justamente con una operación básica. Cuando empezamos realmente no teníamos como que un espacio donde
ejercer esta operación turística. No teníamos un ecolodge, unas cabañas, nada. Y de ahí nace nuestra cualidad única también que nos ha caracterizado como Yunguilla, que es el turismo comunitario y sobre todo la convivencia con familias. Nuestro plus y nuestro, digamos, hasta cierto punto experiencia más grande que ofrecemos es eso, la convivencia verdadera con familias de la comunidad. Entonces, claro, esto se dio también porque como no había una salida, entonces no tuvimos que pensar más que recibir a los visitantes en nuestras casas y pasar a formar parte de nuestras familias mientras la estadía que estén en nuestra comunidad, mientras el tiempo de estadía que se queden en la comunidad. Y realmente créeme, Diana, que ha sido una experiencia única tanto para nuestros visitantes, pero para nosotros también. El compartimiento, la interculturalidad que se genera en ese espacio realmente es único. Y a esto también lo sumamos con otras actividades recreativas, como por ejemplo, desde actividades como los trekking o caminatas un poco más suaves o livianas, la observación de aves, el tema, por ejemplo, del reconocimiento y observación de flora, de fauna también, en este caso, a veces con suerte se puede ver algunos mamíferos también, aves, digamos, plantas endémicas que tenemos acá, como orquídeas, bromelias, algunas diversas plantas que tenemos acá. Una de las rutas emblemáticas, como que te decía, que nosotros le dimos mucho valor fue al sendero de los Yumbos, por ejemplo, que es un sendero único con casi más de 600 años de historia de que fue construido y aprender bastante sobre la historia del pueblo Yumbo, sobre la época del contrabando, la participación en actividades que realizan la gente de la comunidad, como la crianza de animales menores, participar en la alimentación a las gallinitas, a los cuyes, ir al ordeño, todas estas actividades realmente han dado la oportunidad de realmente tener un resultado muy positivo con nuestros visitantes. Y hoy en día, pues una de las ofertas que se ha empezado a generar desde el año 2017, 2018 casi, fue la apertura de nuestro nuevo restaurante Mirador. Es un restaurante capacidad para 120 personas y pues donde hasta hoy se ha logrado desarrollar algunos eventos importantes como reuniones familiares, algunas bodas, por ejemplo. Por otro lado, también eventos un poco más formales como reuniones, talleres de muchas organizaciones que lo que buscan son espacios que estén fuera también de la parte urbana y donde la gente al mismo tiempo que va a ser un espacio de trabajo, también puedan tener un espacio de esparcimiento sobre todo, ¿no? Y un espacio saludable. Para que surjan mejor las ideas, además. Galindo, esta pandemia, bueno, ha llevado a que muchos negocios, muchos proyectos se adapten, obviamente, a las medidas de bioseguridad, a todas las restricciones, etcétera. Ahora, ¿cómo hago yo para llegar a Yunguilla? ¿Tengo que tomar un contacto previo, tal vez, por el tema de control de aforo? ¿Cómo ustedes están manejando esto y qué tan difícil también les está resultando el hecho de manejar y de haberse adaptado, ¿no?, a esta nueva realidad que vivimos? Sí, Diana, mira, bueno, ese es un buen punto y que justo quería tomarlo al final. Pero mira, en realidad yo creo que la pandemia nos ha dado un giro bastante grande a todos. Pero no sé si decirlo en realidad un escarmiento, pero yo creo que también nos ha generado muchas reflexiones. Pero bueno, para nosotros, en realidad, el tema de la pandemia nos ha dado un cambio muy notorio en la comunidad y donde, claro, una de las actividades más afectadas es la operación o la actividad turística, netamente, no solo en Yunguilla, en todo el país y en todo el mundo ha afectado, ha sido una de las más azotadas, pero lo que hemos tenido que hasta cierto punto también es ir buscando alternativas y alguna otra salida. Y bueno, te comento que, bueno, la operación turística ha disminuido en un porcentaje muy alto. Desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre pasamos cerrados totalmente, porque así como Yunguilla tiene una ventaja bastante grande de vender una experiencia única, que como te decía es la convivencia con familias, al momento que hablas de una pandemia, quizás es uno de los espacios de turismo quizás que más riesgo tiene, porque los visitantes tienen un contacto o tenían un contacto directamente con las familias, no solamente con los que operamos o trabajamos en la operación turística directamente, es con las familias,
desde el más guagua hasta el más adulto, porque cuando se quedan en tu casa, comes juntos, convives juntos, lógicamente eso sí tienes una habitación privada con baño privado, pero a la final todo el resto de tiempo pasas con la familia. Entonces, esto ha hecho que realmente limitemos y por eso cerramos en esos meses. Paramos la operación durante casi 7 meses, desde marzo hasta septiembre que volvimos a abrir. Y pues lo que hicimos mejor en ese espacio, primero fue generar todo una estrategia y un protocolo de bioseguridad para la futura operación que íbamos a tener. Pero por el otro lado también sí generamos un aislamiento de la comunidad. Como tenemos un control comunitario, hemos generado un proceso ya, incluso antes de abrir nuevamente la operación turística, de control muy estricto, donde pues con desinfecciones, tanto para autos, para personas y todo, hemos logrado de alguna manera controlar. Y bueno, nos sentimos bastante felices que hasta hoy en toda esta pandemia y tomando en cuenta que en Yunguilla vivimos de alrededor de 250 personas promedio, todavía no hemos tenido ninguna persona afectada de esta pandemia. Ni un Y solo eso caso. nos llena de mucha felicidad porque lo que queremos, ojalá lograr, alcanzar es pues a terminar como un proyecto o una comunidad, un emprendimiento de turismo libre de COVID, ojalá no, pero nada está dicho todavía. Nosotros seguiremos luchando por tratar de controlar y eso. Hemos tenido que cambiar desde la apertura de en septiembre muchas cosas, como por ejemplo el aforo, disminuirlo dependiendo a un poco las políticas que nos rigen desde, en este caso, desde los entes rectores, ¿no? Bueno, en algunos casos te permiten operar a un 50% o a un 40%. Nos hemos regido bastante a esto, pero también desde nuestra parte hemos buscado nuevas estrategias, como por ejemplo, la ventaja es que como estás en el campo tienes espacio, no es como un restaurante en Quito de que lógicamente no tienes Tienes mucho a un dónde. espacio limitado, claro. Entonces ahí tenemos pues un jardín bastante amplio y donde empezamos a implementar chozones para generar un aislamiento natural, como ya no se ha logrado netamente lograr prestar el alojamiento en las familias. Ahora estamos dando un poquito más fuerza en una cabaña familiar que tenemos que se llama la Casa Tawayuyo y dando un poquito más fuerza también a actividades recreativas como el camping, por ejemplo. Y estamos implementando nuevas actividades. Mira, Diana, por ejemplo, ahorita una de las alternativas principales que nos ha tocado generar netamente con toda esta pandemia ha sido el tema de la agricultura. Hemos tenido que dar mucha más fuerza a la agricultura y lo que estamos ahorita es generando también hasta este punto una estrategia de incorporar a la agricultura como una actividad agroturística también, pues, ¿no? Entonces, sí, con eso, pues, primero, mucha de nuestra gente está dedicándose a la agricultura orgánica que durante años y años se lo ha venido haciendo, pero hoy más que nunca lo estamos dando fuerza, porque sí, el turismo ahorita todavía te cuento que se habrá reactivado en la comunidad en extranjeros un 2%, Claro. no más, pero en nacionales sí ha tenido un poco más. Digamos que en nacionales estamos ahorita con un promedio, siquiera de lo que era antes, casi un 50-60%. Claro, Mucha de la la necesidad gente, también de muchas personas de buscar espacios más seguros para sí, tomar un respiro. realmente nos ha sorprendido mucho porque mucha gente de la ciudad ha empezado a desplazarse. Ujú. Pero claro, nos ha tocado para todo eso tomar nuevas estrategias, aplicar los protocolos de bioseguridad, es muy importante tanto para nuestros visitantes como para nuestro personal y nosotros también como anfitriones en este caso. Pero también lo que estamos generando o queremos ir desarrollando son, digamos, estrategias para desarrollar actividades nuevas. Pero lo que sí, por todo el tema de pandemia, ahora las experiencias que se va a vender y que se está vendiendo tienen que ser mucho más personalizadas. Y es por eso que la agricultura nosotros consideramos que es una de las alternativas muy importantes, porque después de 4, 5, 6, 7, 8 meses que estuviste encerrada en tu casa, ¿a quién no le va a gustar salir al campo y de pronto tener un día de cosecha? Un día para aprender cómo se siembra, cómo se produce los vegetales orgánicos, los frutales y diversos otros productos más que se cultivan. Ujú. Entonces, el tema agrícola le queremos dar mucha más fuerza y para esto también una de las áreas que hemos desarrollado, mira, Diana, ha sido la parte complementaria.
Hemos abierto una línea de comercialización de productos orgánicos de la comunidad puerta a puerta acá en Quito. Entonces, lo que nosotros hacemos netamente es producirlo en la comunidad. Unos compañeros producen una cosa, vegetales, por ahí unos poquitos frutales, otros a veces por ahí salen unos granos. Algunos compañeros se pusieron a producir gallinas, pollos de campo, otros están produciendo truchas, los lácteos, las mermeladas, el café. Hay diferentes productos. Entonces, ahora lo que hemos hecho justamente es abrir justamente una pequeña iniciativa de comercializar estos productos acá. Claro. Y sigue Y esto en eso la está. línea además de lo sostenible, ¿no? Que es esencia del proyecto. Galindo, te interrumpo porque ya nos quedan muy pocos minutos y es importante que también demos las redes de contacto, los teléfonos, Claro que sí. correos, ya sea para ir a vivir la experiencia de Yunguilla, como para también adquirir los productos que en este momento ustedes están ofreciendo a la venta aquí en la ciudad de Quito. Claro, Diana, mira, bueno, para nosotros primero decirles que tenerlos en nuestra comunidad y si alguna vez desean adquirir también nuestros productos, pues será un gusto muy grande. Solamente decirles que, bueno, primero la ubicación nuestra, Yunguilla, estamos situados aquí al noroccidente de Quito, en la parroquia de Calacalí. Estamos desde el norte de Quito, tomando como referencia el condado Carapungo, 45 minutos, desde el centro de Quito a 1 hora. Estamos a una altura de 2.650 metros sobre el nivel del mar, en una zona de bosque nublado. Por eso siempre que visiten Yunguilla se recomienda llevar una chompita abrigada y no está de más una chompa de agua, un ponchito de agua, ¿no? En estas épocas más que todo. Para información, pues nuestros contactos, en este caso les daría mi número, mi nombre Galindo Parras y el número celular es del 0983-693-821. Y también más información pueden encontrarnos en nuestra página web que es www.yunguilla.org.es o pueden encontrarnos también en Facebook, ya sea como Yunguilla Turismo Comunitario o maquipura.es, que es nuestra marca de comercialización de productos orgánicos. Yunguilla, Turismo Comunitario o Maquimpura, Maquipura. perdón, Maquipura. maquipura.es en Maquipura.es. Facebook. Así es. Ya, entonces, Por si usted cualquiera está de esos escuchando, contactos. si usted está escuchando y necesita más información, saber cuáles son las actividades que puede desarrollar o también comprar las canastas que están saliendo a la venta desde Yunguilla, puede ingresar a estas redes sociales, tome contacto o si no, contáctese directamente con Galindo, que él le brindará toda la información que usted necesite. Muchísimas gracias, Galindo. Es muy chévere y muy enriquecedor ver estos proyectos que no son devastadores, sino que más bien son de conservación, son sostenibles, son sustentables y que además también buscan adaptarse a las nuevas realidades, a las nuevas tendencias que existe ya para el turismo y para otras actividades. Chévere, Diana. Agradecerte igual por este espacio. Para nosotros también un gusto muy grande de haber podido compartir, aunque sea una partecita muy pequeña de lo que es nuestra comunidad y Son de los tantos años infinitos, de la comunidad que nos llevaría más de sí, un programa y de hablar los de todo. emprendimientos que hoy estamos generando también, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Galindo. Esperamos conversar en una próxima oportunidad para conocer qué más es lo que se está desarrollando desde este punto de nuestra provincia, desde Yunguilla. Muchísimas gracias. ¿Y qué canción elegimos para cerrar esta entrevista, Galindo? Buena pregunta, En buena jaque te pregunta. dejé. Mira, yo le voy a pensar ahorita y te lo envío en máximo unos 2 minutos, ¿te parece? Ya, muy bien. Entonces, ya Sí. Galindo nos va a dar a conocer la canción que él selecciona para que vaya con esta entrevista. Muchísimas gracias nuevamente y a usted por estar en sintonía de la radio de la Asamblea Nacional. Chévere, Denita. Muchas gracias. Cuídate mucho y un gusto. Muchas gracias.